tardes a todos. Pues esta conferencia lleva este título, Venciendo al Mundo. Y muchas veces se habla de vencer al mundo y tenemos la victoria y somos más que vencedores y una serie de cosas, pero realmente se piden incluso victorias que no tienen nada que ver con lo que significa esto de vencer al mundo. Y quiero primeramente apelar literalmente a un versículo en el Evangelio de Juan que dice, Juan 3:6, y porque esta conferencia es únicamente para hijos de Dios. Y dice, porque todo el que es nacido de carne es carne, y el que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, es decir, que el Espíritu Santo nos hizo nacer en nuestro espíritu que estaba muerto. Muerto significa separado de Dios. La gente que no se ha puesto a cuentas con el Señor está en esta condición de separado de Dios. La gente que no ha hecho un alto en su vida y el Espíritu Santo no lo ha guiado a arrepentimiento de mentiras, de robos, de ambiciones, de codicias, de maltratos, de violencia, de crímenes, de cualquier otra cosa que un ser humano puede hacer. Y todos los seres humanos, a excepción de Jesucristo, somos y nacemos en condición de naturaleza pecadora. Pero hay un momento maravilloso en el que el Espíritu Santo trae una convicción de pecado. Y en estos momentos estamos viendo este precioso fruto, porque la mies está madura. Y las personas que hace años clamábamos para que oyeran la voz del Señor, en estos tiempos el Señor está abriendo oídos de aquellos amados familiares, amigos y demás personas por las que tanto hemos estado clamando. Y el Señor ha sido misericordioso explícitamente con México, en el sentido de que aún todo lo peor está detenido a causa de que tú y yo, que somos nacidos de nuevo y pertenecemos a la iglesia, seguimos en este mundo. Hasta que llegue el momento prometido en Primera de Tesalonicenses, cuando la iglesia de Cristo, que es espiritual, que no es una institución, que es la suma de cada alma humana que se ha entregado a Jesucristo y ha sido limpiado y el Espíritu Santo ha vivificado, entonces este mensaje de vencer al mundo solo aplica para los que somos hijos de Dios. ¿Cómo puedes saber si eres hijo de Dios o no? Si tienes la duda, no eres hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da convicción a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y necesitas entregarte a Jesucristo y tomar la salvación por medio de la cruz, que es lo que puso el Padre, para que se abriese el camino, porque el camino al reino de los cielos lo abrió Jesús cuando su sangre, como comentaba la vez pasada, el domingo pasado, su sangre fue llevada ante el Padre, y en el momento que Jesucristo regresó y dijo, paz a ustedes, a los discípulos, en ese momento el camino ya estaba abierto, ¿sí? Entonces, vamos a ver este tema, pero en la cuestión de lo que significa realmente vencer al mundo, porque vencer al mundo no es éxito en todo y estar en fuego y una serie de cosas que las personas desgraciadamente estudian mal y aparte enseñan mal, y los creyentes siguen esa doctrina, esa enseñanza que no es así. Si se está hablando de fuego, necesariamente se está hablando de santificación.
¿sí? Pero específicamente el día de hoy, yo creo que es un tiempo en el que nos está costando trabajo. Mira, hay muchísimas cosas que no podemos hacer. Hay personas, hemos dejado de reunirnos, de vernos. Con trabajos a Daniel lo vemos, ahora está esta bendición de Dios, literalmente, del podernos comunicar por lo menos en WhatsApp, por medio de videoconferencia, ver el rostro de los demás. Y ha sido difícil, pero algo que nada ni nadie nos va a poder quitar es la libertad que tenemos de adorar y orar. Adorar y orar al Señor, ¿sí? Y esa es la cuestión. Debemos de escuchar las palabras de Jesús. Voy a tomar el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y es una promesa del Señor. Y dice: estas cosas les he hablado para que tengan paz. El Hijo de Dios debe permanecer y tiene derecho a estar en continua paz, porque está en paz con el Padre Celestial. Pero dice inmediatamente, no nos gusta nada, en el mundo tendrán aflicción. Y desde ese momento en que Jesucristo mismo, siendo la verdad, la palabra de Dios, y dice que en el mundo hay aflicción, significa lo siguiente: en el mundo vamos a tener diferentes cosas. Medio se fue la luz, pero fue un avión. Pensé que era un eclipse o una cosa así, señales en el cielo, ya no sabes. Pero bueno, por cierto, se va a ver la estrella de Belén el día 22 de diciembre. Desde hace 800 años no se ve la estrella de Belén y se va a ver el 22 de diciembre, investiga la hora. Va a ser como lo descubrieron los científicos hace algunas décadas. Es una conjunción de planetas. Júpiter y Saturno se van a alinear y coincidentemente en este 2020 se va a ver la estrella de Belén. Maranata. Hace 800 años que no se veía la estrella de Belén. El Señor viene. El Señor viene para tomar a su iglesia. Y cuando seamos llevados, en cuanto el último, llamado y escogido, predestinado, se sume al libro de la vida, el Señor nos lleva. Por eso es importante ahorita permanecer y compartir el Evangelio. Si tienes relación con personas en el Facebook, en el WhatsApp, con los que sea, no importa que te manden a volar, ¿sí? Tienes el deber de anunciar el Evangelio. Y dijo: en el mundo tendrán aflicción. Aflicción. Alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil, económicamente hablando, algún problema personal con una persona, con otras, discusiones, ¿sí? Problemas en los trabajos, ¿sí? Es decir, Jesucristo está prometiéndote que si quieres un trabajo perfecto, no lo busques en este mundo. Si estás buscando una salud perfecta, no la busques en este mundo. Aunque sabemos que el Señor puede sanar y hemos visto muchísimos milagros hechos en el nombre de Jesucristo, y vaya que en renuevo de amistad el Señor ha mostrado su poder. Pero también a veces no lo permite, ¿sí? Entonces hay personas que continuamente olvidan esto, que Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción.
Oye, es que está pesadísimo el trabajo y tú, pues sí, sí, el Señor también lo dijo, con el sudor de tu frente. Estar de vacaciones es ser niño. Ser niño, te dedicas a jugar y a estudiar. Y cuando el Señor ya nos lleva a una edad adulta, vienen las responsabilidades y viene la cuestión de ganar con el sudor de tu frente el dinero para el sustento. ¿Sí? Y ni siquiera tampoco podemos hablar de buscar en este país o en el mundo una iglesia perfecta, porque desde el momento en que estés ahí tú o yo, ya es imperfecta porque aún tenemos carne. Entonces el Señor no quiere una iglesia perfecta, pero sí quiere una iglesia santa. Santa, ¿qué significa santo? Apartar. Te tienes que dar cuenta que si estás soñando con el final del cuento, vivieron felices para siempre en este mundo, no lo vamos a encontrar. Por el contrario, dado todos los acontecimientos, apenas está calentando el asunto. Viene lo peor después. Por eso es importante permanecer pegados al Señor. ¿Sí? Y es algo que dijo Jesús después, pero confíen. Nuevamente esta palabra que, ay, como a veces nos cuesta tanto trabajo. ¿Sí? Confíen. Mira, cuando no se confía, te preocupas. Porque crees que Dios no lo va a hacer. Porque crees que el día de mañana Dios no va a cumplir su provisión. Lee el Salmo 23. Escúchalo. No es una oración, es una promesa. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Eso incluye problemas en el trabajo, problemas de pronto con el vecino, problemas de diferentes cosas de nuestro cuerpo, porque aunque nuestro espíritu se vivifica constantemente, este cuerpo pues va envejeciendo. Y todos, absolutamente todos, de los que estamos ahorita en Renuevo de Amistad, o que si estás viendo eres hermano en la fe, te bendecimos también. Todos queremos ver al Señor, ¿no es cierto? Señor, quiero verte. Pero nadie se quiere morir. Y ahí es donde el Señor empieza a mostrarnos cómo se vence al mundo. No va a venir Jesucristo a echar a todos fuera de este mundo, a todos los pecadores y de este mismo mundo, a hacer una maravilla, que vaya que es hermoso el mundo. Él está hablando claramente en Apocalipsis de nuevos cielos y nueva tierra. Así es que los hijos de Dios, ni siquiera te voy a decir, tenemos tener las maletas listas, no, porque ni maletas debemos hacer, porque nos vamos a ir en un instante, vamos a desaparecer y va a quedar lo que es material aquí. Y a lo mejor van a inventar en las noticias que fue un secuestro de los ovnis para confusión de los que no sean llevados con el Señor por no arrepentirse y no aceptar la limpieza por la sangre de Jesús. Y dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesucristo vino al mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos la bendición grandísima de ser hijos de Dios. Y es maravilloso, y hoy que oramos de su misericordia, de verdad, qué maravilla. El Señor ha sido tan bueno con nosotros, porque hemos oído ese llamado a arrepentirnos y hemos escuchado y creído y tomado la salvación por medio de la sustitución que hizo Jesús para lo que debíamos pagar nosotros. Él lo pagó.
Pero es totalmente ser hijo de Dios. Y una cosa es sentirse más que vencedor y gritos y emociones y todo, pues cada quien su estilo. Pero ¿en qué sustento está esto? ¿Cómo se trata esto de que venció al mundo? Porque dice confíen. Es una palabra que constantemente el Señor dice confía. Porque si el que no confía, no recibe. Y el que está esperando algo de, no lo sé, una utopía. Si estás esperando el trabajo, el esposo, la familia, los parientes, la casa, el clima, el dinero perfecto, entonces eres de este mundo. Apartados de Dios. Desde ahí empieza la separación. Somos llamados santos. Eso significa apartados. Pensemos entonces como apartados de Dios. Y dice, yo he vencido al mundo. Jesucristo vino, ha sido el único ser humano sin pecado. Sin pecado. Porque directamente el Espíritu Santo fecundó el óvulo de la mujer, la mejor mujer que había en el pueblo de Israel, la designada para ser la mamá física de Jesucristo y que pudiera entonces ser justificado el que Él muriera por nosotros, porque tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Y es totalmente diferente ser Dios Hijo que hijo de Dios. Pero podemos vivir estas cosas. Aflicción. Vaya que en la Biblia vienen muchas cuestiones al respecto. Uno de los ejemplos que quiero citar es que Él nunca se conformó al mundo, cosa que nosotros tenemos en contra, porque la mayoría estuvimos años sin el Señor y de pronto, ahora sí que nos tiene que ir el Señor cambiando la manera de pensar. Jesucristo llegó y al no venir con pecado, porque hasta María tuvo una descendencia, si buscas en la Biblia, la ascendencia hasta Abraham, tanto de José, el padre adoptivo de Jesús, como de María. María tuvo un papá que también descendía de Abraham, ¿sí? A diferencia de Jesús, porque su padre es Dios. Entonces, Dios Hijo. Y les dijo algo que debían de entender. Dijo, yo he vencido al mundo. Todavía venían los acontecimientos para vencer en su totalidad al mundo. Pero en ese momento Jesucristo estaba diciendo, yo he vencido al mundo porque el mundo no me ha cambiado. Una de las cosas principales de los hijos de Dios es que debemos ver constantemente que nuestro corazón no sea cambiado, que el amor no se enfríe, que el cansancio, que los problemas, las circunstancias y todo esto nos lleva a un desánimo a tal grado de abdicar a ser hijo de Dios y poder incluso dejar la fe. Y debemos confiar porque Él venció al mundo. Él no pecó. Y aparte de todo, venció al mundo porque murió y resucitó. Y esa debe ser nuestra confianza. Y esa es nuestra victoria. Nuestra victoria radica en que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre Celestial y somos el cuerpo de Cristo que va a ser añadido a Él en ese maravilloso tiempo. En el instante que el Señor... Ahora,
Les dijo Jesús en la tierra, Jesucristo en la tierra dijo, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe cuándo va a ser, solo el Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Jesucristo ahorita ya sabe el día y la hora, pero además no va a ser por día y hora, es por evento. Cuando el último llamado a ser salvo sea anotado. Dios trabaja no por horas, no por años, sino por eventos. Por eso viene una cuestión de alguien, cree y entonces recibe. Porque el Señor busca primero cambiar nuestro corazón que nuestras circunstancias. Y el ser vencido por el mundo implica exactamente esto, que las circunstancias nos arrastren y nos quiten este gozo de salvación. Y nos tengan cansados, derrotados, pesimistas, malhumorados, quejosos. Ay, es que esto, no, es que como hay personas que a veces les dices, ¿cómo estás? Y siempre te dicen, fíjate que tengo esto. O sea, de cajón ya sabes que te va a contestar cuál es su problema en ese instante. No ha podido, como hijo de Dios, si es hijo de Dios, no ha podido vencer el mundo, porque sigue dejando que las situaciones de afuera opaquen su alma y derriben su espíritu y agoten. Cuando los hijos de Dios tenemos los ríos de agua viva dentro del Espíritu Santo, y esto debe ser algo que nos guarde de andar conforme a las noticias, por ejemplo. Ves una noticia de que ya están viendo una vacuna y luego ves la mala noticia de que no sé quién le pasó al que la estaba, al que en donde la probaron y no funcionó. Ves que se baja el dólar y te animas. Y ves que sube y en ese instante no estamos viviendo conforme tenemos derecho los hijos de Dios en este mundo a tener victoria sobre el mundo. Toda vez que seas influenciado, afectado, perturbado, mortificado por circunstancias que te rodean, estás dejando de tomar tu derecho de que Él venció al mundo, por lo tanto nosotros somos más que vencedores y podemos andar de gloria en gloria, pero con aflicciones. Y eso es lo maravilloso, que a medida que pasa el tiempo y pasa cada día, y el mundo ve las circunstancias y los miles que se siguen sumando los muertos, los hijos de Dios estamos diciendo bendito sea Señor, porque sabemos que mientras peor se ponga, está más cerca su venida. ¿Cómo vas a poder compartirle a alguien si ni siquiera has podido experimentar la paz, la bendición de lo que es vencer al mundo? Confía, Jesucristo venció al mundo. Y la palabra de Dios dice que estamos con Él, bendecidos con toda bendición espiritual. Y mira, si hay alguien especialista en poner circunstancias difíciles, es el Señor. ¿Sí? Nada menos podemos pensar en Noé. A la edad de 950 años, porque es lo que vivían en aquel entonces. Bueno, este pobre hombre que fue salvado, pero ¿tú crees que estuvo en el arca 11 meses metido ahí con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos? Y no podían salir de ahí. ¿Te acuerdas de algo, una situación similar?
¿Te sientes así en este momento? Estás con todos en tu casa, todos allí estamos juntos y no nos podemos dejar de ver ni un minuto porque tenemos que estar cuidándonos. Pero aquí es donde puedes ver si tú puedes vencer al mundo. Quizá vives con personas no creyentes, aún más difícil la cosa. Imagínate estar en un arca 11 meses con personas pues no nacidas de nuevo, aunque pues suponemos que sí, bueno, reconocían al Señor, a Yahvé, a Jehová, en aquel tiempo llamado así, como ya vimos, el nombre de Dios hoy es Jesucristo, porque en la clase que aprendimos de los nombres de Dios vimos que Jesucristo incluye el Eterno, Adonai, el Shaddai, todos los que vimos, ¿sí? Imagínate echarte 11 meses metido en un zoológico, literalmente. No se sabe qué pasó con los animales, si estaban dormidos, hay quien dice que estaban invernando, pero ¿y si no? ¿No se la puso el Señor difícil a Noé? De conejos, pues entraron 2 y salieron como 48, ¿no? 11 meses y tuvo que estar ahí. Para que no sientas así como que no hay identificaciones que no sabes. A mí sí me ha tocado cada compañero de trabajo que dices, ay, o mi hermanito, el de en medio, o que, híjole, una tía que bueno, no más y demás. Bueno, Jesucristo oró toda la noche para escoger a sus discípulos. Y después empezó a escoger y escogió. Fíjate, te voy a decir los nombres y características de ellos. No de todos, porque no de todos hay información de cómo eran, ¿sí? Pero así, de llamarlos y decirles sígueme y que fueran, fíjate, escogió primero a Pedro, impulsivo, ¿no? El impulsivo del equipo, el siempre ahí de aventar. Después, Jacobo. Jacobo tenía unas ciertas características de ambicioso. Juan, bueno, Juan era implacable. O sea, él era muy determinado y así quería las cosas. Y a cada uno de ellos el Señor los fue transformando por el Espíritu Santo. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, nacieron de nuevo y entonces empezaron a ser transformados. Pero sabemos que esa transformación el Señor la lleva. A veces estamos conviviendo con algún hermano en la fe o con nosotros mismos y hay cosas que a la fecha todavía el Señor no me ha cambiado. Después de 35 años de conocer al Señor, sí, y de pronto salen cosas y digo, y nunca digo, ay, lo hubiera visto antes, porque sé que el Señor tiene su tiempo. Nunca te lamentes porque hasta ahorita me cayó el 20. Nunca te lamentes porque te cayó el 20 en el momento perfecto, porque eso también lo planeó el Señor. Y vivimos ahorita una situación de confinamiento y a veces tenemos dificultades unos con otros. Y es momento de ver si de verdad estamos venciendo al mundo. Si te altera que la otra persona está alterada. Sí me estoy explicando, espero que sí. Podemos vivir de otra forma. Sí, ya me están aquí repitiendo. ¿Sí? Entonces, después escogió a Andrés. Andrés era el promotor. O sea, él iba siempre apuntado para ir y viene Jesús, viene Jesús, viene Jesús. ¿Sí? Ahorita lamentablemente
en muchos lugares se busca viene el papa, o viene el arzobispo, o viene el fulano, el predicador, o el profeta, o el Cristo. Cristo, donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Sí? No hay VIP. Y a los famosos normalmente pagan el precio de la fama, de la lana y de la dama también, desgraciadamente. Porque hasta después están diciendo, voy, pero si me das esto, incluye, como si fueran Luis Miguel, ¿no? Pero son los príncipes del Señor y una serie de requisitos para que visite tu congregación, porque a congregaciones chicas yo no voy. ¿Te gusta el lugar donde hay miles y pasa y al Señor? El Señor es el que debe destacar. Andrés era el promotor. Felipe, bueno, era criticón y él necesitaba pruebas para creer las cosas. ¿Sí? O sea, de ver, creía. Pero en el camino de los hijos de Dios, primero se cree y luego se ve. Entonces, esta actitud en Felipe tuvo que ser corregida por el Señor porque no le agradaba a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Después viene Bartolomé, que era honesto pero medio escéptico. O sea, como que, a ver, vamos a ver si de veras, ¿no? Luego agarra el Señor a otro que es Mateo, que era recaudador de impuestos para Roma. ¿Sí? Imagínate la escena cuando se junta con Pablo el impulsivo o incluyendo Judas Iscariote, que lo que quería era que se armara una revolución para ser liberados y libres de los romanos. Y esa fue su gran molestia, que por lo mismo él traicionó al Señor. Tomás, también medio valentón, pero incrédulo. Si yo no meto la mano en la llaga, ver para creer, no estaba venciendo al mundo. Porque los hijos de Dios vencemos al mundo porque creemos y luego vemos. Jacobo no hay gran información de él, sabe que era hermano de Jesús y bendito sea Dios, fue uno de los hermanos de Jesús, así como María, que fue curioso, pero tuvieron que aceptar el sacrificio de Jesús. María aceptó el sacrificio de Jesús para ser salva de sus pecados, y también Jacobo y algunos otros hermanos de Jesús, que no fueron hijos de Dios, ¿sí? José y María y después sus hermanos, porque estaban en un matrimonio, José y María, y venían más hijos, eran familias de más hijos. Estaba Judas Tadeo, estaba otro que se llamaba Simón también, Simón el Celote. Él era político. Entonces imagínate, la combinación Pedro con el implacable de Juan y Mateo el que recaudaba y el político, o sea, no podía faltar. Y dices, ¿de veras el Señor los escogió y oró toda la noche? Sí. Y si el Señor te unió en matrimonio, por ejemplo, o si el Señor te ha dado mamá, papá, hermanos, el Señor se encargó de que estés con ellos en este momento. Y lo primero que debemos hacer es vencer el mundo en nuestro hogar. Que no haya pleitos, que no haya discusiones, que no haya disensiones, que podamos estar en paz, independientemente. Es que vivo con gente incrédula, no importa.
porque tú adentro estás bien, puedes estar bien. Incluso puede ser que después acepten al Señor. Tiempos difíciles, sí, los estamos viviendo. Los tiempos, algunos dicen que es los peores acontecimientos en la historia del mundo. ¿Sí? Si el asunto no se soluciona, porque está habiendo incluso el brote de nuevos virus o mutaciones, la ONU, fíjate bien, la ONU esta semana dijo que en el 2021 se corre el riesgo de que la mitad de la población mundial muera. Esto fue esta semana. Y como hijos de Dios tenemos la paz, el gozo, la templanza, la confianza. Si alguno enferma, oraremos por él. Hemos visto a varios sanar. Si alguno el Señor quiere ya llevarse, como una hermana o la esposa de Chris Richards, que acaba de fallecer, muy joven, bueno, yo digo muy joven, 61 años. El Señor tiene el día y la hora. Y para el Señor es especial el instante donde muere uno de sus santos. ¿Sí? Pero lo más importante es mantenernos en fe y en certeza, independientemente de que las cosas se vean cada vez peor. Si tienes trabajo y el Señor te lo ha dado, tengo 2 casos conocidos cercanos, que les están dando trabajo en estos tiempos. Esa es muestra de la fidelidad y el amor de Dios. Y mientras las cosas en el mundo, si ves las noticias, ves que va peor, nosotros vemos, porque tenemos el pensamiento de Jesús, las cosas al revés. Está más cerca el momento que se ha anhelado por milenios, 2 milenios casi, 2000 años casi, del retorno de Jesucristo. Ahí están las señales. Señales en los cielos, terremotos, plagas, pestes, son pandemias, ¿sí? Incluso la cuestión de la pandemia, ahorita ya dicen que no es una pandemia, sino que ya se llama diferente, sincondemia o una cosa por el estilo, que es que varios virus están surgiendo al mismo tiempo. Entonces ya es una suma y al juntarse con la influenza de este tiempo de invernal, bueno, no sé cómo le llaman, estacional, empeora la situación. Pero sí hemos visto que Jesucristo venció al mundo, no solo para que el mundo sea pasado por fuego, sino para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Debemos de mantener nuestros ojos puestos en Él, ¿sí? Ya les había, y luego para rematar, se sumó a los 12, después de que Judas fue sustituido, no por la suerte que echaron ahí los discípulos, no. Jesucristo escogió al hermano Pablo, y digo hermano Pablo porque él fue el encargado de llevar el evangelio de Jerusalén a Grecia, a Roma, a todos los lugares a donde él fue y conocía de Asia. ¿Sí? Fue el discípulo que usó el Señor, que necesitaba tener este perfil para poder ir con los griegos, y teniendo un perfil de tanto estudio,
poder entender y con los griegos hacerse griego y poder entonces decir, es el del Dios que dicen al Dios desconocido, de ese les vengo a hablar. Y se convertían al cristianismo y seguían al Señor, y la gente se añadían miles, miles y miles. Pero si ves, no fue fácil, ¿sí? No fue fácil, fueron 3 años de estar conviviendo cada uno de ellos, a excepción de Pablo, porque estaba Judas, pero en el momento en el que Jesucristo dice, confíen, yo he vencido al mundo, eso implica cosas que tienes que tener, que espero que queden muy guardadas en tu corazón. En primer lugar, Jesucristo dice vencer, es decir, Él se está declarando a sí mismo como un rival del mundo. ¿Sí? Jesucristo vino para ser un rival del mundo y vencer al mundo y en su cancha. Porque Él venció desde aquí, desde que nació, desde que murió, desde que exhibió a todas las potestades, desde que se levantó de la tumba, desde que subió al cielo, volvió a descender con los discípulos, volvió a irse y el Padre envió a su Espíritu Santo, que es el que representa a Jesucristo, y ha estado mucho más tiempo el Espíritu Santo, Dios Espíritu, para que tengamos aún mayor entendimiento del respeto, la sobriedad que implica esto. Dios Espíritu habita en ti y en mí por gracia y misericordia del Señor, y no hemos caído muertos. Y el Espíritu Santo, por eso dice Apocalipsis, que clama junto con la iglesia, ven pronto, Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo también está conviviendo con nosotros en nuestra transformación y con una paciencia increíble, misericordiosa y maravillosa, ¿sí? Entonces, viene la cuestión de que puedo tener esta seguridad como hijo de Dios. Porque literalmente, como ya no está el antiguo pacto, ya no está el templo, fue destruido, el arca no existe. Pero tú y yo, literalmente, y eso no a partir de que se publicó la Biblia, en el momento que pudieron nacer de nuevo y Jesús sopló sobre sus discípulos, los 11 que estaban ahí, y estaban también ahí María y otros discípulos, no solo los apóstoles, en ese momento hubo victoria sobre el mundo. Y es el mismo Espíritu que mora en ti y en mí, el que nos ayuda a continuar y permanecer venciendo al mundo. Es que nomás veo noticias y se me quita la paz. Ora hasta que tu paz vuelva. Pero no te sueltes del Señor. No te sueltes del Señor. Debemos perseverar, ¿sí? Debemos perseverar hasta el fin. Que ninguno se nos quede atrás. Si estás desanimado, ¿sí? Si eres voluble en tu carácter, cuídate mucho. Porque estás feliz cuando están las cosas bien, pero si no hay algo, luego así. Dependiendo de las circunstancias. Vencer al mundo, yo creo que es algo que el Señor quiere hacer en nosotros en este tiempo. Que se vea realmente que estamos recibiendo y viviendo la herencia a la que tenemos derecho de vencer al mundo aquí y ahora. ¿Sí? Porque tú y yo somos el arca del Señor. Porque en el arca del pacto estaban las tablas de la ley de Moisés. Pero a nosotros el Señor escribió
su ley en nuestros corazones. Antes de que se escribiera la Biblia, que se juntaran las cartas de Pablo, que se juntaran los libros del Antiguo Testamento. Antes de eso, el nuevo nacimiento nos dio las escrituras reveladas aquí en nuestro corazón, escritas, no en tablas, en corazón vivo, para distinguir entre el bien y el mal. Estaba la vara de Aarón. Cada día nuestro cuerpo se va envejeciendo, pero nuestro espíritu se vivifica cada día. Y estaba el maná, el pan del cielo. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, reinando, o debería de estar reinando. Si tienes a cualquier otra persona o cosa por encima de Jesús, no tienes a Jesucristo en el lugar que le corresponde, ¿sí? Entonces este triunfo va a ser, no va a ser una alegría temporal, porque no vas a estar caminando conforme las circunstancias, ¿sí? Hay personas que nacen de nuevo y tienen por mucho tiempo miedo de leer Apocalipsis, porque si está bien feo, pues claro que está feo, pero si tú eres hijo de Dios y estás a cuentas con el Señor, lee Apocalipsis 1, 2, 3 y desde el Apocalipsis 4, versículo 1 en adelante, el Señor ya nos va a haber quitado de este mundo, ¿sí? Entonces, la recomendación de hoy es: no dejes de tener tu victoria a la que tienes derecho, confiando que Jesús venció al mundo y tú tienes el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús en él para poder vivir tranquilamente y en paz en medio de una generación mala y perversa, y cada vez más mala y cada vez más perversa, porque sigue ocurriendo cosas terribles en el mundo. Increíble la maldad humana a ese grado, ¿sí? Si no amas al que ves, si no toleras con el que vives, no vas a poder decir que amas a Dios. Porque si no puedes amar al que tú ves, es que no es creyente y es muy difícil y con sus cosas, es que no importa. El Señor dice que amemos a todos. Es que es mi enemigo. Bendícelo, no solo ámalo, bendícelo. Ora por él. Regrésale bien por mal. Vence el mundo, manifiesta la gloria del Hijo de Dios viviendo en nosotros, ¿sí? Para que no llegue el momento, como llegó tristemente con Israel, cuando Jesús tuvo hambre, vio una higuera con muchas hojas y buscó fruto y dijo: nunca más saldrá fruto de ti, y se secó. Que estaba hablando de Israel, que iba a quedar en este paréntesis de tiempo. Hay israelíes cristianos, sí los hay, pero acuérdate que hemos aprendido que el pacto que tiene con el Señor con ellos es aparte, porque ellos iban a ver venir a Jesucristo y posar los pies sobre el monte de los olivos, a diferencia de nosotros que nos vamos a unir con Él en las nubes, ¿sí? Entonces, y si te hace falta sabiduría, lee Proverbios. Ahorita tenemos tiempo de leer, ¿sí? Mira, en Proverbios hay una palabra que continuamente se repite.
es rencillosa o rencilloso, ¿sí? Entonces ya llegó el trompetista de color. Pero bueno, pídanme, tengan un poquito de paciencia, ya voy a terminar. Los rencillosos son los que llegan y andan buscando pleito, ¿sí? Quieren pelear, o sea, están enojados y a fuerza quieren pelear. Y estás ahí como en una arca que no podemos salir, ¿sí? No estoy diciendo que viva con algún rencilloso, ¿eh? Doy testimonio que no es así, ¿sí? Pero evitemos esas discordias, evitemos esos choques para que podamos ser testimonio incluso como hogares, los que tenemos la bendición de que todos los que habitamos bajo el mismo techo somos hijos de Dios, para poder disfrutar de esta victoria que Jesucristo ya nos dio y podemos entonces voltear hacia arriba y ver lo que viene, porque la otra vida va a ser aún muchísimo mejor que lo que podemos alcanzar en este día. Pues no queda más que bendecir tu vida y espero que el Señor te lleve a ver en qué cosas estás dejándote vencer ilegalmente, saqueadoramente, digámoslo así, porque a eso viene el diablo, a robar, matar y destruir. ¿Y qué usa? Pues tu debilidad. Si para ti lo más importante es estar bien con tu hija, por ahí va a venir alguna cuestión, ¿sí? Pero que se vea que podemos vencer al mundo y que puedas estar en paz. Si tu debilidad es en el trabajo, ahí vas a ver que puedes vencer al mundo, ¿sí? Que las circunstancias no te vienen y te aplastan, porque sí tenemos derecho a vivir en una constante prosperidad y paz en nuestra alma. Y bueno, pues hasta aquí dejo el mensaje. Espero que en tu corazón sea marcado y que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en ti para que tú tengas una vida mejor, una vida a la que el Señor nos permite llegar, que es vida abundante en su dimensión más alta, con límites, pero en este mundo. Les deseo